Cansado cuerpo mío. Dura es la carga que soporto sobre mis huesos. Mis compañeros se han ido. Lástima. ¡Qué hermosa noche! ¡Qué extraño! ¿Se habrán ido por el camino que lleva? No les había visto. Disculpen mi pésima educación, pero mi avanzada edad me impide en ocasiones mantenerme alerta. Veo que se han decidido a adentrarse en nuestro territorio, en nuestro hermoso jardín. Bienvenidos, pues, amigos míos. He de presentarme. Soy el Pesadillo, guardián de estas tierras y de las criaturas que en ellas habitan. Soy tan antiguo como los árboles que nos protegen y dan cobijo, más incluso que ustedes, los humanos. En mi espalda porto una gigantesca mano. A veces, en las noches de luna llena, la dejo caer suavemente sobre el pecho de los durmientes, provocándoles pesadillas. Pero no se asusten, también soy capaz de curar a los que sufren del corazón. Otro hombrecito pequeño y oscuro, aunque dotado de mucha fuerza. Posee una extraordinaria rapidez que le permite unos desplazamientos asombrosos. Dicen que vino de Egipto cabalgando a lomos de las nubes. Decide sobre la lluvia y las tormentas, pudiendo desatar grandes tempestades donde le plazca, manejando las nubes a su antojo. Pobre del campesino que tenga la mala fortuna de cruzarse con él y no saludarle, pues es muy rencoroso y hará lo posible por arruinar su cosecha. Mira qué locura. Es que va a pasar. ¿Por qué estás usando unos cuantos? Tiene que venir a tomar un café puro con hasta mañana. El cuélebre es una serpiente de gran tamaño con cabeza y alas de dragón. Vive en las cimas, en las cuevas o en fuentes que emanan en las grandes cavidades subterráneas. Su aliento es fétido y venenoso, y sus silbidos terribles se oyen a gran distancia, convirtiéndose en un verdadero tormento para los habitantes de los alrededores. Estos han de dejar comida en el bosque para alimentarlo,
De lo contrario, el cuélebre hambriento vagaría por las inmediaciones devorando a cualquier criatura que encontrase. Incluso raptaría a niños.